Señores, un gusto y un placer nuevamente estar con ustedes, ya saben, generando estos videos rapidito porque estamos full en nuestras actividades. Y en esta ocasión voy a hacer una réplica del debate, si más no recuerdo, el número 13 que por ahí nuestra amiga Ana Delgado había posteado en su página de Facebook. Y la pregunta puntualmente decía, recuerden, palabras más, palabras menos, si se podía desarrollar o llevar a cabo la examinación de partículas magnéticas o el método de partículas magnéticas secas en posición sobre cabeza. Creo que esta pregunta debe de ser respondida en 3 partes y quiero como dato estadístico comentar que casualmente el método de partículas magnéticas fue el primer método no destructivo con el que tuve contacto y casualmente fue el primer método no destructivo en el que obtuve mi primer certificación nivel 3 ASNT, una de las 8 certificaciones ASNT que tenemos por ahí. Y bueno, la pregunta va a ser respondida así en 3 etapas. Primero, número 1, vamos a ver qué dice la literatura o cuál es la recomendación que ofrece la literatura, ya sea referencias bibliográficas o literarias y ya sea referencias normativas acerca de las partículas magnéticas y el tema de la examinación overhead, en este caso sobre cabeza. Vamos a ver. Quieren subsidio intelectual. Trucha con eso. Y lo primero que vamos a encontrar aquí es con este párrafo normativo, porque casualmente viene acá, como pueden ver en esta sección de acá, dice ASME 2017, sería ASME sección 5, el artículo que le corresponde a las partículas magnéticas, que de hecho en realidad es el SE709. ¿Sale? Y entonces vamos a ir subrayando lo que habla acerca de las partículas magnéticas secas, que es toda esta parte de acá, puntualmente en 842 que dice desventajas. Acuérdense que ahorita estamos revisando todo lo que son referencias bibliográficas. Dice que la técnica de partículas magnéticas secas, no puede ser utilizada en áreas confinadas sin los adecuados aparatos respiratorios por el tema de la seguridad, etc, 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 etc. Dice en B, puede ser difícil de usar en posiciones de magnetización sobre cabeza. Obviamente, no siempre nos ofrece evidencia de cobertura completa sobre el área que estamos inspeccionando, como por ejemplo lo haría partículas magnéticas húmedas. ¿Listo? Pero eso es otra característica. Aquí puntualmente lo que nos compete hablar es que ya desde ahorita me está diciendo que es difícil de utilizar en posición sobre cabeza. No me está restringiendo que no lo puedo usar sobre cabeza, pero sí me está comentando que es difícil. Vamos a continuar con lo siguiente. Y aquí esta parte que vamos a agarrar es que nos dice el handbook de ASNT, en este caso el handbook de partículas magnéticas, acerca de esta directriz de la posición sobre cabeza del overhead. Vamos a ver qué nos dice. Acá, donde dice movilidad de las partículas, dry powder mobility, quiere decir la movilidad de las partículas magnéticas. Vamos a leer un poquitito a ver qué nos dice. Dice que las partículas magnéticas secas deben de ser aplicadas de tal manera que les permita a estas alcanzar la superficie de los objetos que estamos magnetizando de una manera uniforme, en una nube que tenga mínimo movimiento. ¿Listo? Cuando esto es propiamente hecho o propiamente ejecutado, las partículas, bajo la influencia de las fugas de campo magnético, mientras están suspendidas en el aire, esto se dice entonces que poseen movilidad tridimensional, porque vienen literalmente viajando en el aire. Esta condición puede ser aproximada sobre las superficies cuando se inspecciona de manera vertical o sobre cabeza. Y que por cierto, cuando se aplican de manera horizontal, las partículas se asientan directamente sobre la superficie y no tienen esta movilidad en 3 dimensiones. Como que aquí ya está cambiando un poco la directriz, porque lo que me está diciendo aquí en pocas palabras es que de hecho es bastante factible hacer partículas magnéticas en posición overhead, sobre cabeza y vertical, porque con eso logramos, y aquí hay una palabra dominguera muy interesante, darle a las partículas esa movilidad tridimensional. ¿Listo?
Bien, vamos a ver qué nos dice otro paper. Y en este caso, esta es muy interesante. Desde que yo inicié en las partículas magnéticas, perdón, desde que inicié en las pruebas no destructivas, puntualmente en este método de partículas magnéticas, me llamó mucho la atención las interpretaciones. Como ustedes saben, y los que no saben lo comentamos rápidamente, ASME regularmente saca interpretaciones. Esto quiere decir que los usuarios de los códigos mandan una cartita a ASME, al comité correspondiente, y ASME tiene a bien contestarlas y agarra las más importantes o relevantes y las publica al final de los códigos. Y desde la interpretación número 37, acá está, miren, interpretación número 37, sección 5 del ASME del año del 95, ya alguien había hecho la pregunta similar. Dice por acá la pregunta: dado todos los requerimientos del artículo 7 o dado que todos los requerimientos del artículo 7 se hayan cumplido, este artículo preclude significa limita o prohíbe la examinación o que se ha desarrollado la examinación por partículas magnéticas secas en la superficie cuando la examinación se hace de manera vertical o en posición sobre cabeza. Y la respuesta, muy típica del comité ASME, no. Esto quiere decir que el comité ASME no te está diciendo que la sección, el ASME en el artículo 7, sección 5 en el artículo 7, te esté prohibiendo que uses partículas magnéticas secas en posición vertical u overhead, en este caso sobre cabeza. No lo está prohibiendo. No te está diciendo que es lo máximo, ni que la óptima detectabilidad se obtiene en sobre cabeza, pero no lo prohíbe. ¿Listo? Ahora, vamos a ver qué dice la experiencia operacional de esto. Vamos a ver. Aquí tenemos una imagen. Es una imagen de un equipo de izaje que se inspeccionó en una fábrica de tubería muy famosa allá en Veracruz, México, en donde tuvimos la oportunidad de examinar prácticamente todos los equipos de izaje que se utilizan en la fábrica de tubería, ahí en esa instalación, allá en Veracruz, México. Y dentro de los equipos de izaje que se examinaron estaba precisamente este, que si nosotros nos vemos a las series B30 de ASME, este tipo de equipos le llaman Below the Hook Accessories o Below the Hook Equipment. ¿Listo? Y me llamó mucho la atención que particularmente esta zona que logramos inspeccionar, primeramente la habíamos inspeccionado con partículas secas. ¿Por qué la habíamos inspeccionado por partículas secas o con partículas secas? Por una u otra razón, en ese momento no nos habían llegado las partículas húmedas. En este caso, y no es por hacer promoción, utilizábamos mucho la Magnaflux, la 7HF, que es una partícula húmeda negra con excelentes resultados. Bueno, hicimos partículas secas y no detectamos absolutamente nada. Nada, no detectamos absolutamente nada. Después utilizamos, ya cuando nos había llegado el lote de partículas, repito, húmedas, negras, inspeccionamos la misma zona que habíamos inspeccionado con las secas y nos encontramos con la novedad de que encontramos estas indicaciones que son características de la fatiga a la que ha estado expuesto ese material. Con esto lo que quiero decir o con esto lo que quiero dar a entender es que si bien es cierto la mayoría de las normativas no limitan el uso de partículas magnéticas secas para posición sobre cabeza o vertical, desde el punto de vista en que no lo puede limitar, la experiencia operacional, la experiencia operativa nos dice que tenemos que ser muy cautelosos cuando hacemos partículas magnéticas secas en posición vertical o sobre cabeza. Porque lo primero que tenemos que entender, y recuerden que yo lo he dicho mucho en mis videos y lo he dicho mucho en mis cursos, no importa qué tan bueno se hacen partículas magnéticas, si no conoces el elemento, el material, el componente, o como dicen vulgarmente la industria, el fierro que estás inspeccionando. Y si tú ya sabes el tipo de imperfección que pretendes encontrar, en este caso fatiga, la peor tontería que puedes hacer, para no llamar estupidez, es meterle partículas magnéticas secas si está en posición vertical o sobre cabeza, porque tienes un alto porcentaje de probabilidad de que tu probabilidad de detección se vea reducida a cero. Esto quiere decir que si el tipo de imperfección que tú pretendes encontrar es muy burdo, muy burdo, grietas muy grandes, y ya está probado que es posible y factible detectarlas, no hay ningún problema. Pero si
pretendes encontrar un tipo de imperfección muy fino en componentes muy críticos, creo que deberías de desistir de utilizar partículas magnéticas secas. La mayoría de las compañías utiliza partículas magnéticas secas por el tema económico, o porque por ahí en el mercado negro compraron una cubeta de 20 kilos de partículas magnéticas secas y hasta que no se las acaben no van a comprar otro lote de partículas secas. Señores dueños, propietarios, gerentes de compañías en pruebas no destructivas tienen que analizar el tipo de imperfección que van a o que pretenden encontrar y determinar en base a ello si es factible usar secas o usar las partículas magnéticas húmedas. Con esto concluyo en experiencia propia que no es buena idea usar partículas magnéticas secas en posición vertical o sobre cabeza. Como te pudiste dar cuenta, realmente lo que ofrece la literatura y las referencias normativas acerca de que si se puede o no hacer partículas magnéticas secas en posición overhead es muy claro. Va a depender de muchos factores. Esto quiere decir entonces que en ciertas situaciones la inspección por partículas magnéticas en posición sobre cabeza o posición overhead ni siquiera debería ser considerada. Es más, esta ni siquiera debería ser considerada en opinión personal en posición vertical, porque repetimos, como ya comentamos por ahí en la explicación, las partículas magnéticas deben de bailar, de danzar al menos 2-3 segundos en la superficie que se está evaluando para que así se acomoden más fácilmente a cualquier fuga de campo magnético, por muy pequeña que sea. Claro, es obvio y es evidente que muchas personas no van a estar de acuerdo, pero señores, acuérdense que nuestras respuestas son basadas en datos operativos y estadísticos. Así que truchas y pendientes del siguiente debate y obviamente un agradecimiento para todos aquellos que participaron. ¡Vámonos!